Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de charlas Hablemos del Río y el proyecto Ríos Territorios Posibles de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Hemos estado conversando con expertos de todo tipo, pero con el foco, el ángulo maravilloso de los ríos. Y hoy tenemos a Luz Fernanda Jiménez, nada menos que la vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Antioquia. La doctora Jiménez además es ecóloga, es bióloga, y lo suyo no solo son los ríos, sino son los peces. Entonces hoy vamos a ponernos el par de aletas y la piel plateada y vamos a navegar por los ríos de Colombia y quizás del mundo para que nos cuente no solo el estado de los ríos en Colombia, sino en general, y de los peces que habitan en él, sino las consecuencias de las hidroeléctricas y otros temas súper interesantes que sé que ella tiene entre manos de nuestra ecología de peces. Entonces, bienvenida, Luis Fernanda. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en estas sesiones. Yo ya he visto algunas de las sesiones y son súper lindas. Muchas gracias por tenernos en cuenta. No, no, es espectacular. Pues bueno, metámonos ya, de hecho, sumerjámonos en el río. Eh, Cuéntanos un poco sobre las investigaciones tuyas y en general el estado de la fauna piscícola, si puedo decirlo así, de los ríos colombianos. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cómo va eso? Eh, Estamos bien y estamos mal, ¿cierto? Mm, Estamos bien porque digamos que los peces en Colombia, a nivel global, somos el segundo país en riqueza, segundo, el tercer país en riqueza de especies a nivel global, siendo Colombia un país tan pequeñito, ¿cierto? Si ujú, comparado, por ejemplo, con el Brasil. ujú, Entonces, estamos bien porque somos un territorio tremendamente diverso, no solamente físicamente, geomorfológicamente, sino climáticamente. Y además tenemos una historia en la formación de Colombia, una historia en el tiempo de la Tierra que hace que sea tan particular la ictiofauna que habita en los ríos. Hoy vamos a hablar de ríos. Yo, digamos, mi experiencia siempre ha sido con peces de agua dulce. Entonces, estamos muy bien, ¿cierto? Porque somos un país emblemático, no solamente en diversidad de peces, sino en endemismos. Tenemos especies únicas, más de el 60% de las especies, por ejemplo, en el Magdalena son endémicas, no existen en otro lugar del mundo. Entonces somos, digamos que podemos sacar las plumas, ¿cierto? Y decir, no, somos espectaculares, pero a la vez tenemos una responsabilidad muy grande en protegerlos. Y eso es lo que está mal, ¿cierto? Porque nosotros somos terrestres, ¿cierto? Los humanos somos principalmente terrestres y no entendemos y no entendemos, no alcanzamos a comprender el daño que nosotros estamos haciendo a los ambientes acuáticos que son la casa de otros organismos. Dentro de esos organismos están los peces, que son los más visibles para nosotros porque nosotros los utilizamos como comida. Si no los utilizamos como comida, no tendríamos ni idea qué sucede dentro de los ambientes acuáticos. Entonces lo estamos haciendo mal porque estamos con nuestras actividades, estamos modificando los ecosistemas acuáticos. Y hoy, digamos que nos vamos a concentrar en los ambientes acuáticos colombianos, lo que ah. llamamos ambientes acuáticos continentales o superficiales. Eso que dices me trae a la mente la frase ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Es decir, vemos el agua de nuestros ríos color Ajá, melcocha o color té y no nos imaginamos las criaturas tan maravillosas, ¿cierto? Entonces sí. es una cosa increíble. Recuerdo haber oído hablar a la oceanógrafa Silvia Earle, que le dicen, es como la primera mujer acuanauta de los mares. Ella, como tú, es una enamorada de los peces. Y ella me decía, es que los peces tienen sus personalidades, son criaturas sumamente curiosas. Ujú. ¿Qué has observado tú con los peces? Yo sé que lo tuyo es es también mucha conservación, pero si has observado este tipo ¿cierto? De casos con con los peces De la curiosos y además. curiosidad, sí, claro. O sea, los peces, digamos que tienen unas estrategias fantásticas, ¿cierto? Ujú, Y dentro de ellos, obviamente, los ambientes continentales no.
no son tan, digamos, técnicamente viables para poder explorar comportamiento de peces, Ujú, porque los sistemas acuáticos continentales, con pocas excepciones, son muy turbios. Entonces, digamos que no es posible hacer estudios de comportamiento o visual, pues tener una cámara. Podemos tener una cámara, podemos hacer inmersiones, pero las imágenes son muy malas. Pero te comento, con algunas excepciones, ¿cierto? Con algunas excepciones que son, hay unos ríos en Colombia que son transparentes. Entonces, en esos sistemas sí se pueden hacer, digamos que inmersiones. Y son tremendamente curiosos porque ellos sobre todo cuando son sistemas donde no han sido visitados por humanos, que no es ujú, frecuente la visita del humano, inmediatamente tú entres al agua y ellos se te arriman y empiezan, si tú tienes vellitos en las piernas y están largos, ellos ujú. empiezan a comerte, pensando que son como pequeños gusanos, entonces tú empiezas a sentir como Excelente. que te están jalando los pelitos. Entonces, ellos son muy curiosos, ¿cierto? Pero contrario a los ambientes marinos, las transparencias en los ríos son bajísimas. Ujú, Incluso en las ciénagas que son, así como tú mencionabas, color té o color Coca-Cola, las transparencias son muy bajas. Entonces, tú puedes meter una cámara subacuática y de pronto en los primeros 10 centímetros tú vas a poder ver algo, pero ya después la turbidez es tan alta que no se logra captar imágenes. es diferente, ¿cierto? Que en el mar. Sí. Y yo pienso mucho en ustedes, los ecólogos, cuando quieren, di tú, saber, no sé, la cantidad de peces que puede haber en un ecosistema. ¿Cómo diablos, cómo rayos cuentan ustedes los peces? Eso debe ser muy No, complicado. eso es lo que le llamamos el tamaño de la muestra, ¿cierto? Nosotros estamos ante un mundo desconocido y del cual no pertenecemos, que somos, digamos que no es nuestro hábitat, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos entrar, sobre todo en ambientes acuáticos continentales turbios, no podemos entrar y empezar a explorar como si lo hacemos en ambientes marinos, porque en ambientes marinos incluso pueden llegar a tener técnicas de estar quietos, un buzo, y contar los peces que pasan o Ah, hacer imágenes, ¿cierto? Y grabar esas imágenes y contar el número de peces que pasan y así estimar las abundancias en los ambientes continentales. Entonces, se han desarrollado muchos métodos para tomar una muestra. Entonces, es como tú cerrar los ojos, meter la mano dentro del agua y sacar. ajá, Entonces, tú lo que haces es poner unas redes o tirar unas atarrayas o poner unos anzuelos y lo estandarizas, es decir, siempre mantienes el mismo número de lances, siempre te mantienes siempre el mismo número en la misma área del trasmayo o de la red. ujú, Y entonces eso te permite a ti colectar una muestra que tú asumes que está representando ese universo de peces que está dentro del agua. Entonces ahí es donde empieza a influir un poco la experticia de la persona que está tomando las muestras, porque entonces si yo quiero tomar una si yo quiero conocer qué peces habitan en ese sistema, entonces ¿dónde pongo la malla? mm, ¿A qué hora la pongo? ¿Dónde pongo los anzuelos? ¿De qué tamaño? ¿Qué carnada le pongo? ¿Dónde tiro la atarraya? ¿Qué tan profundo es mi ambiente? Entonces ahí, cuando hablamos de los métodos para colectar información de peces, entonces es muy importante la experiencia de las personas que toman las muestras, porque la información y el conocimiento que nosotros vamos a obtener de ese sistema sobre los peces de ese sistema están permeados por la calidad de la muestra. Entonces ya con base en eso uno hace estimaciones, entonces estima la abundancia relativa a una relativa a un área, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos ujú, utilizando mallas, entonces lo utilizamos por metro cuadrado, y si tenemos un tiempo de observación, entonces por metro cuadrado por hora, entonces ya ahí como vamos haciendo, pero son básicamente estimaciones. La única ujú, manera de tú contar el número de peces en una ciénaga es ponerle un dique al caño de conexión a la ciénaga, secar la ciénaga y coger todos los animales y contarlos. claro, No hay otra manera. Hay otros métodos un poco más refinados que son las ecosondas, pero las ecosondas todavía, digamos, necesitan de un trabajo previo que es la calibración. ujú, Calibrar la ecosonda para la forma del pez y a partir de eso estimar el peso del pez para cada especie. Entonces, si, por ejemplo, si en el Magdalena tenemos 233 especies, tendríamos que estimar, hacer la calibración para 233 escenarios.
Entonces ahí ya todavía se empieza a complejizar, porque por ejemplo, mira, yo no sé, hay muchos videos que muestran la pesquería del atún, Ujú. en donde barcos tienen ecosondas que van, conocen los caladeros donde están los atunes, pero es que los atunes generalmente tienen la misma forma, ¿cierto? Ajá. Cambia un poco algunas características que difieren entre especies, pero la misma forma, ¿cierto? La misma conformación corporal la identifica la ecosonda, entonces saben que eso es un atún. Aquí la cosa ya es un poco más compleja. No, claro, qué interesante. Y además, eso para el número o la cantidad, ¿cierto? Pero también he oído que existe ese otro método para saber realmente qué diversidad de especies hay, que es lo que llaman el ADN ambiental, Ah, ¿cierto? Que sí, tengo sí. entendido que tú metes una botella de agua, la Sí, llenas y luego estudias todo lo que pasó por ahí en un momento dado, ¿no? Eso ya sí. es otra cosa. Sí, eso es un nuevo método, ¿cierto? Que surgió eh, a partir de estudios de por allá en los años 80, en la década de los Ajá. 80 del siglo pasado. em, Hebert, él generó una nueva propuesta que era que cada especie puede tener un código de barras. Cada especie tiene un código específico en su ADN, un sector muy pequeñito de su cadena de ADN es Ujú, única para cada especie. Al proponer esto, él revolucionó el mundo de la molecular, de la genética ujú, y de la investigación en temas, por ejemplo, como lo que menciona la ecología, ¿cierto? La ecología acuática, la llegada del metabarcoding en el ADN ambiental, ¿cierto? El análisis de miles de millones de secuencias de ADN que están viajando por esa agua, ujú, entonces revolucionó. Está ujú. iniciando, digamos que esta técnica debe tener por ahí unos 15 años Ah, de trabajo, es decir, eh, y cada vez va avanzando más porque requiere sí. muchos pasos. Para tú poder hacer lo que mencionabas, de coger una muestra de agua y a partir de unos análisis de secuencias de ADN, saber exactamente cuántas especies habían de todos los taxas, ¿cierto? De Ujú, todos los grupos biológicos, hay que hacer unas etapas previas. La primera y la más básica son las librerías. Entonces las librerías, hay que hacer la librería para ese gen pequeñito que le llamamos el gen CO1, y a ese gen se hace la secuencia, entonces tenemos la secuencia, por ejemplo, para el Magdalena, de 233 especies. Entonces tenemos ujú, 233 secuencias de ese gen. Entonces, cuando se toma la muestra, se hacen pues un análisis que se llama el análisis de metabarcoding, que es a esa muestra de agua, que es como una sopa, se pasa por sí, unos filtros y ese filtro se manda a analizar y como ya tenemos la librería, entonces es cuando se hace el análisis de metabarcoding, que generalmente se hace por fuera en ujú, Estados Unidos o en Reino Unido, que digamos que hay unas empresas que están especialistas en esto. Entonces, ellos identifican en ese porito, en esa, sí, en esa muestra que uno les manda, cuántas especies de peces increíble. están ahí. Es Sí, increíble, yo digo que eso es como buscar el alma del río, el alma, ¿no? Es decir, porque, exacto, sí, porque lo que encuentras ahí es el pipí, el popó, el sudor, todo lo que todo, suelta un sí, pescado, es todo, decir, mejor dicho, hasta las sí, lágrimas, ¿no? Yo no sé si los pescados lloran, sí, pero sí. La cantidad de ADN que se degrada en el agua es altísima, entonces Mm, se está calibrando el método. Por eso te digo que apenas está avanzando y sobre todo en Colombia. En okey. Colombia apenas está comenzando. Se ha hecho varios trabajos en Ecuador, en el Perú, en el Ujú. Brasil y en Colombia se está ya comenzando. Lo que pasa es que hay un tema y es que tiene que ver que como nuestros ríos tienen tanto sedimento, entonces, digamos que los filtros se tapan muy rápido, Ah, digamos que en este momento, de hecho, nosotros en la universidad estamos haciendo una investigación en donde se está calibrando el método para sistemas andinos. Entonces, estamos en esas, me parece súper avanzando. interesante eso. Y lo otro que me parece entre interesante y asustador, pues es todo el rollo que yo sé que tú estás metida en eso de el impacto pues de las represas hidroeléctricas en los ríos, que pues en los peces, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, o sea, no son solo las hidros.
es todo, Ajá, ¿cierto? ajá. Hay varios trabajos que han analizado cuál ha sido el cambio en la cuenca. Y uno de los cambios más grandes es la pérdida de áreas inundables y la pérdida de bosques debido al avance de la frontera agropecuaria. Entonces, eso es como lo más grande, ¿cierto? Mm, Que modifica el plano aluvial del río Magdalena y de otros ríos. ujú. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? La actividad agrícola y la actividad pecuaria. Entonces, vacas, plátano, cultivos, nuestra comida, es lo primero. Después viene la contaminación del agua, ¿cierto? Nosotros no tenemos plantas de tratamiento de nuestras aguas residuales. Entonces, ahí va desde residuos de fábricas hasta residuos de carga hormonal de los anticonceptivos que consumimos las mujeres, hasta los residuos de jabones, ¿cierto? Que no se degradan. Entonces, eso va todo para el río. De hecho, ya hay muchas investigaciones que están hablando, que están encontrando que, por ejemplo, los residuos de ibuprofeno que no se degradan están afectando la tasa de reproducción de los bagres, Wow. por ejemplo, la motilidad de los espermatozoides. Ya. Entonces, ahí, eh, ese es un tema silencioso, sin hablar pues por el impacto del mercurio, Ajá, ¿cierto? ajá. El mercurio utilizado en la minería, que se lo vierten al agua o que lo vierten a los suelos y después por recorrentía se va a los ríos, eso está afectando a los peces y al hombre, ¿cierto? Porque eso se bioacumula y se biomagnifica en la red trófica. Entonces, pérdida de hábitat por avance de frontera agropecuaria, contaminación del agua. Además tenemos otro muy importante que es la formación de embalses para generar energía eléctrica. La energía eléctrica provee, sostiene la economía del país Ujú, y entonces es muy complejo identificar cómo un Estado asegure la energía en firme, ¿cierto? Ofrecernos a nosotros energía eléctrica 24 horas, como dicen, 24/7. Entonces, en Colombia, como somos un país que tiene tanta agua y tiene una geomorfología muy apropiada para construir embalses, porque son esas montañas así con esos cauces, que en un área pequeña puede almacenar mucho volumen de agua y ujú. como son grandes pendientes, entonces se puede producir mayor energía por la pendiente, por la caída. Entonces, Colombia, un poquito más del 60% de la energía en Colombia proviene de las hidroeléctricas, Ah, ¿cierto? Y montón. cuando estamos en temporada de sequía, que los embalses se bajan, entonces entran a apoyar las termos. Y ahora recientemente pues está ampliando un poco lo que le llaman la parrilla de oferta de energía y con energía eólica, con energía solar, Ay, con mareomotriz, pero estas energías son estacionales porque y además están muy ubicadas, muy concentradas. Entonces, por ejemplo, eólica, en las zonas donde hay la cantidad de viento óptimo están hacia, por ejemplo, hacia La Guajira. ¿Cierto? ujú, Y zonas ujú, de solar, para generar lo que genera un embalse se necesita cubrir muchas hectáreas con paneles solares. Entonces, ujú. un embalse modifica la dinámica de los ríos y en consecuencia la dinámica de la biota que lo habita, y los paneles solares irían a modificar otra cosa, bosque, insectos, aves, mamíferos. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos tiene unas consecuencias. Claro. Los embalses, que nosotros, pues, el grupo de investigación nuestro ha venido durante mucho tiempo identificando los cambios que generan los embalses en los sistemas acuáticos y cómo los peces responden a esos cambios. Entonces hemos identificado varias cosas. Y de hecho, digamos que nuestra investigación siempre ha sido acompañando a las empresas del sector, ¿cierto? Ujú. Porque ellos son conscientes de que generan una afectación, un cambio. Y lo primero que dicen, pero ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Digan nosotros qué hacemos y miramos cómo actuamos para reducir el Ajá, impacto, porque el impacto ajá. existe. O sea, quien diga que un embalse no genera cambios, no conoce, ¿cierto? Lo que sucede Claro. realmente.
de acuerdo. Pero las empresas del sector son conscientes de eso, también las autoridades, pues el ANLA, las corporaciones son conscientes de eso, pero también son conscientes de que no pueden decir no más embalses, porque entonces ¿de dónde van a salir, dónde va a salir la energía eléctrica? Eso no esa decisión no se puede tomar hasta que no haya una energía en firme que pueda suplir o compensar dejar de construir embalses o, por ejemplo, eliminar embalses. Decir, vamos a empezar a quitar presas, a vaciar embalses y a liberar ríos. Eso, Sí. digamos que a la luz de un biólogo, de un ecólogo como yo, eso sería lo perfecto. Pero bueno, listo. Entonces me dicen, listo, vamos a tumbar Ituango, o vamos a tumbar la miel, o vamos a tumbar, no sé, hidrosogamoso. Pero entonces la población colombiana va a tener de nuevo horarios restringidos en la oferta de energía eléctrica. Ujú, A ver quién va a querer eso. Es ujú, decir, nosotros siempre tenemos que ponderar un poco el efecto. Yo soy ecóloga, bióloga, me gusta mucho utilizar a los peces como modelo, ¿cierto?, para las preguntas en ecología, pero yo también soy consciente de que hay un balance. O sea, si yo quiero en este momento estar hablando con vos, utilizando la energía eléctrica que me provee en Medellín EPM, mm, para que mi computadora esté funcionando, para que la internet esté funcionando, claro, digamos que hay que mirar, bueno, y listo. Entonces esperemos a ver cómo va el avance de aquellas entidades del Estado, que, por ejemplo, la ujú, UCME, que es la que tiene ujú, que buscar, bueno, otras alternativas de energía claro, para proveerle al país energía eléctrica. claro, Entonces, entre tanto no suceda eso, entonces tenemos que seguir aprovechando la energía que nos provee el agua de los ríos, claro, nada es ¿cierto? gratis, claro. Nada es Ujú, gratis, nada es mm, gratis. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Ya no están construyendo tantos embalses, ya las empresas están yéndose más como por la eólica, por la solar, pero la reciente propuesta es dejar de construir embalses grandes en cauces principales de ok, los ríos y irnos hacia las zonas altas, o sea, hacer microcentrales, ¿cierto? Que también es sí, trasladar el problema, porque en los grandes embalses modifican la ruta de los peces migratorios, los túmulos para la desova, la conexión con las áreas inundables, y arriba lo movemos es hacia especies pequeñitas, ¿cierto? Que no son muy claro, importantes para nosotros como humanos, porque en muy pocos casos las consumimos, pero son muy importantes a nivel ecosistémico. Entonces lo sí, trasladamos, lo movemos hacia las zonas altas, pero el problema sigue sí, siendo el mismo. claro. Y los pescaditos, es decir, claro, ellos están acostumbrados a andar por ante todo el río y de golpe se estrellan contra una pared y wow, y entonces ahora ¿qué hacen? Sí, sí, es que son muchos cambios, pues el primero y que todo el mundo lo conoce, es fragmentan pues el movimiento, el continuo del río, ¿cierto? Porque Sí, hay movimientos tanto aguas abajo, en dirección de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba. Entonces se fragmenta esos movimientos, esa circulación de nutrientes, esa circulación de peces, ujú, incluso muchos macroinvertebrados, ellos también se mueven hacia aguas arriba, ¿cierto? Y sí, sus larvas y pupas derivan aguas abajo con las crecidas, es decir, no son solamente los peces, son muchos organismos. claro, claro. Entonces, ese es una, ¿cierto? Eso es uno de los cambios. Otro cambio es que modifican el régimen hidrológico. Ujú, ujú, Y el régimen hidrológico es muy importante porque genera un biorritmo para los peces. Entonces, hay momentos en el año en que los peces desovan y eso generalmente está asociado con las crecidas de los ríos. Hay otros momentos en que los peces comen mucho o se dedican a alimentarse en las zonas de inundación y esos son los momentos cuando los ríos están muy crecidos. ujú, Entonces, hay biorritmos que la biota acuática ha entendido y si digamos se ha acoplado a esos ritmos que provee el cambio en el volumen de agua de los ríos. sí, Cuando se forma un embalse, todo eso se regula, ¿cierto? Ya las crecidas no son tan grandes, los estiajes no son tan intensos, entonces cambia y las crecidas casi que desaparecen, claro. ¿cierto? Entonces, esos son cambios que producen las centrales hidro. Y como te digo, eso lo cambian en los ríos, pero las solares y las eólicas modifican Claro. totalmente la dinámica de las mariposas, de las aves, de los mamíferos voladores. Entonces es muy teso, pues, es muy Es muy teso. teso, y sin embargo yo creo también que si tú lo has puesto desde un punto de vista también muy realista, y yo pienso que la prensa y los comunicadores en general tienen que dar un paso atrás, entender la ciencia un poquito y también entender
es decir, reportar las cosas realísticamente, pero sin tanto amarillismo, pienso yo, que uno, una vez uno, pues sí, uno se pone a llorar pensando en la represa, pero es mejor entender entonces la ciencia y cómo trabajan ustedes para tratar de adelantarnos a esos cambios Sí, que vienen, ¿no? Pero bueno, sí, sí. eso es como es, pero ahora que hablabas de las diferentes alturas de las represas, poner represas en sitios tal vez más altos de montaña, también pienso en tu trabajo con los diferencias entre los peces que viven en las zonas altas y los que viven Ujú. en las zonas bajas. Sí, Me parece tan interesante, pues es como obvio pensar que eso va a afectar, pero ¿qué has notado allí en ese sentido? O sea, sí, entonces Colombia es un país muy particular a nivel mundial, porque tiene esos tres cordones montañosos, los últimos ramales de la cordillera andina o de las montañas de los Andes, que terminan al noroccidente de Sudamérica. Son tres ramales que están ubicados en dirección sur-norte. Y digamos que esa estructura geomorfológica no existe en ningún otro lado. Y además estamos, claro, en todo el trópico. Entonces nosotros tenemos unas particularidades, es que tenemos unas grandes planicies de inundación, pero rápidamente tenemos unos gradientes de elevación fuertísimos, es decir, podemos pasar de 100 metros de elevación a 3000 en menos de ¿qué? De 200 kilómetros. Entonces unas cosas son paredes. mm, Entonces es muy, muy interesante porque los peces, digamos que responden a esos gradientes de elevación, porque mm, en cada rango de elevación, en cada intervalo de elevación, hay unas características particulares del sistema acuático. Entonces, hay fuertes turbulencias, altas velocidades, em, torrenciales cuando, por ejemplo, empieza a llover. Entonces empieza a llover, gracias, Dora. Empieza a llover y entonces las quebradas se crecen, ¿cierto? Rápidamente, entonces esos son como chubascos, borrascas que pasan por esos cauces, pero tenemos rápidamente las zonas bajas del río, que son los planos inundables, la depresión Momposina, que es tan linda, en donde son todo ese plano. Entonces, en ese gran cambio de paisaje, también cambia el clima, cambia la temperatura del agua, claro. incluso por gradientes de pendientes puede cambiar la concentración del oxígeno, pero Mm, la principal variable que influye en la distribución de los peces son, asociado con la pendiente, es la temperatura del agua. ujú, Entonces, en las zonas bajas, abajo de los 700 metros de elevación, está concentrada la mayor riqueza de peces, ¿cierto? ¿Por mm, qué? Porque ahí es donde hay la mayor diversidad de ecosistemas acuáticos. Encontramos quebradas de primero, segundo, tercero, tenemos ya ríos de quinto, sexto, séptimo orden y ya las zonas bajas ya tendríamos las ciénagas. Claro que ujú, el Magdalena tiene una cosa muy particular y es que en el Cauca, a 1000 metros de elevación tenemos ciénagas, que eso es una cosa rarísima, ¿cierto? Dentro de la configuración, uno siempre espera lagos inundables en el plano de inundación de un río y los planos de inundación generalmente están en las zonas bajas, pero en el Valle del Cauca eso estaba lleno de ciénagas. Lo que pasa es que el avance de la frontera agropecuaria la secó. Entonces, todavía quedan algunas lagunas, algunas ciénagas, pero mm, ya son muy pocas. interesante. Entonces los peces se distribuyen asociados con esos gradientes. La gran mayoría, como te digo, está bajo los 70 metros de elevación, pero arriba de los 1000 metros, eh, no, perdón, abajo de los 700 metros de elevación está la gran mayoría de las especies, pero arriba de los 700 metros encontramos una ictiofauna muy particular y son los que llamamos los barbuditos, los negritos, que son unos pececitos así chiquiticos, bueno, claro que hay algunos que pueden llegar así de ese tamaño, em, que son los que del género Astroblepus, del género Trichomicterus, también unas que les dicen cuchitas o corronchos, que están en las zonas altas también. Pero entonces, por ejemplo, esos corronchos no pasan de los 2500 metros. De ahí para arriba, sí ya están los astroblépidos, los tricomicterios y la trucha, ¿cierto? Que la trucha, para quien no sepa, la trucha es un pez introducido.
¿cierto? Porque todos hablan pues de que la trucha se está acabando. Para mí, qué maravilla que se acabe la trucha, porque la trucha es un pez introducido que se come Mira. los otros peces y que se come la comida de los peces nativos. Y Ajá. yo he visto pues campañas de incluso de municipios de que vamos a repoblar con trucha y a proteger la trucha. Y yo, ay, no, por Dios, ¿qué es esto? Qué Entonces, bueno, entonces interesante. tenemos pececitos así en las zonas altas y en las zonas Ujú, bajas tenemos muchas, digamos que otras especies y unas que son muy conspicuas para nosotros, que son los peces que migran, que son los que sostienen ujú, la pesca, que es el ujú, bocachico, el bagre, el barbudo, la dorada. Entonces ellos habitan en las zonas, en los planos inundables, incluyendo los cauces de los ríos en las zonas bajas, y cuando el río baja, entonces ellos migran, ¿cierto? Migran río arriba y pueden alcanzar, por ejemplo, el bocachico y el patalo y la dorada, y la picuda puede alcanzar, no, la dorada no, bocachico, pataló y picuda pueden alcanzar los 1000 metros de elevación, ¿cierto? O sí. estacionalmente. Entonces, por ejemplo, cuando el río está bajito, ellos pueden llegar hasta los 1300 metros de elevación. Los bagres son un poco más perezositos, ellos ya no pasan de los 500, 600 metros de elevación. Pero Sí. entonces eso la ictiofauna es muy dinámica, entonces se la pasa estacionalmente asociado con las lluvias y los caudales, o se mueven o bajan, y ya arriba de los 1000 metros, entonces ya la ictiofauna ya no es, sí se dispersa, pero ya esos movimientos no son tan grandes. Arriba de los 1000 metros hay una especie que es muy conocida por los colombianos, sobre todo por los montañeros, que es la zabaleta. La sabaleta es un pez icónico de las montañas de Colombia, ¿cierto? Sobre todo de la cuenca del río Cauca. Ujú, Y ella sí hace unas migraciones, pero son laterales, entre el cauce principal del río y las quebraditas que fluyen al río. Entonces ujú, ella sí se dispersa, tiene un tipo de dispersión, pero no es una gran dispersión como sucede con los peces que vienen de las zonas bajas, sino es una ujú. dispersión un poco más corta. No, genial. Entonces si tú pones un embalse, Mm, dependiendo de la elevación, será la ictiofauna que será modificada, ¿cierto? O claro, corresponderá de manera diferente. otros. Oye, hablando ahora que me hablabas de los peces, estos bagres de río, yo he visto esos programas en la televisión, en Discovery, donde salen estos grandotototes que les llaman monstruos, casi todos son Ah, bagres. ¿Qué hace sí. que un pez crezca tanto? Porque, es decir, que parecen tiburones de grandes. Lo que ¿Que es por pasa la es cantidad de que, comida o qué? no, eso tiene que ver con la conformación genética, ¿cierto? Entonces hay Ajá. peces que crecen mucho. Los peces nunca paran de crecer, ¿cierto? Ellos llegan a una talla pero siguen creciendo, pero unas tazas muy pequeñitas. ¿Así? Sí, ellos tienen un crecimiento indeterminado, como se dice Mira, técnicamente. Entonces todos los peces crecen siempre, todo el tiempo están creciendo. De interesante. hecho, hay veces, en general, uno coge o captura bocachicos por ahí entre los 16, los 23 centímetros de longitud, bueno, los pescadores. Sí. Eh, pero uno puede encontrar, cuando se hacen los monitoreos, pues que se hace, que nosotros hemos participado en monitoreos de 10 años a los ríos, y uno puede coger bocachicos de 50 centímetros, pues unas cosas así. Entonces uno dice, güey, pucha, ese bocachico, ¿dónde salió? Esa es otra especie. Y no, mentira, ese es Proquilodus magdalena, solamente que es un pez grande. Entonces Ah, ellos crecen mucho, ¿cierto? ujú, Entonces, en el Magdalena es un río de peces pequeños. Imagínate que el pez más grande, que es el bagre rayado, él ujú. no supera los 160 centímetros. Hay veces se ha reportado 170 centímetros, pero si comparado, pues, por ejemplo, con el pirarucú del Amazonas o con los bagres estos, los dorados del Amazonas, pues un bagre rayado, pues es chiquitito, pero si tenemos en cuenta el tamaño de la cuenca, Ujú, ¿cierto? Que es una cuenca pequeña, tenemos un río que mide un poquito más de 1500 kilómetros de longitud, escogiéndolo desde el nacimiento hasta el Caribe. Es un río pequeño, si comparado pues con el Amazonas, sí, claro. entonces pues uno tiene que manejar un poquito como las proporciones, ¿no? Claro. Ay, no, eso es genial, estoy aprendiendo montones. Yo estoy aterrada con eso de que los peces no dejan de crecer, genial. Sí, Oye, pero es y una tú, característica me, típica. me imagino que tú tienes un pez favorito o muchos. Sí, sí, yo tengo dos peces favoritos. Uno que fue el que me enamoró de los peces, que se Ah, llama los peces tambor,
que son esos peces, unos del grupo de los tetradontiformes, que ellos tienen como unos dientecitos así, chiquiticos. Y ellos cuando se sienten atacados se inflan. Oh, Entonces son los peces globo, ¿cierto? ajá. Solamente que en el Amazonas le dicen tamborcitos. Y el otro pez que a mí me enamora es el boca chico. A mí me encanta el boca chico. Chico. Las estrategias que tiene, sí, me Es parece porque hermosísimo. por su comportamiento. Sí, por su comportamiento Ok, y su importancia, ¿cierto? Su importancia. ajá. Porque ahora Entonces que esos dos me mencionabas encantan. el pirarucu, yo te iba a decir, a mí me encanta el pirarucu. En una ocasión estuve en Leticia y me compré una, sí, la tallita en madera, pero después pude verlo en grande y casi me voy de para atrás. Son Y esa gigantes, cola roja y además tan primitivos son y preciosos, son preciosos. son No, qué preciosos los maravilla. pirarucos. Bueno, y nuestro público que sabía que tú ibas a dar esta intervención mandó unas preguntas eh, muy interesantes. Aquí hay una de ellas que me encanta y es, eh, ¿tiene la pesca deportiva efectos positivos en los ríos? Fíjate, es otra forma de pensar las cosas. ¿Tú qué dices? Pues mira, la pesca deportiva es una actividad lúdica, ¿cierto? Ujú, Que permite que las personas conozcan los ambientes acuáticos y se enamoren de ujú. los peces, Ah, ¿cierto? Entonces, yo conozco, incluso tengo algunos amigos que su negocio, su trabajo es ese, ¿cierto? Se ganan la vida de esa manera, armando grupos de personas que son unos apasionados y que no les importa que lo coman los zancudos y son capaces de dormir en una playa. Es decir, son así como, ¿cómo es? De lavar y a planchar. ajá. Entonces se van en un grupo, son 10 personas, se van, acampan, conocen la naturaleza, conocen la dinámica de los peces. Entonces, esa es una cosa muy chévere porque es como la gente se apropia de las aguas y se apropia de la fauna que lo habita, que las habita, porque no solamente son los peces, cuando los pescadores deportivos se van de expedición, ellos no solamente ven peces, ven aves, ven reptiles, ven anfibios, es decir, es una inmersión en la naturaleza, pero también tiene su lado que no es muy grato, ¿cierto? Y tal vez el más, para mí el que es más es como impactante es que introducen peces de otras especies en los ambientes acuáticos solamente por su placer. Entonces, Ujú, por ejemplo, en la cuenca del Magdalena, las especies favoritas para los pescadores deportivos, un criterio para un pescador deportivo es que el pez te dé pelea, ¿cierto? Que te jale cuando te cae en el anzuelo. Entonces, no todas las especies en el Magdalena hacen eso, de hecho son poquitas, ¿cierto? Las que hacen eso. La dorada, la picuda lo hace, de pronto un bagre grande lo hace, te jala, ¿cierto? Pero no son muy frecuentes. Entonces, pescadores deportivos que han visitado el Orinoco, que han visitado el Amazonas, conocen pues otras especies, por ejemplo, como el tucunaré. Entonces, se traen los tucunarés y los siembran en los embalses, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿todo para qué? Para su placer. Para decir, yo sembré tucunarés en un embalse X, yo voy a ir de pesca, dentro de un año voy a ir de pesca, porque yo sé que va a haber allá un pez que me jale. ¿Cierto? Y tú no sabes, pues esas personas no tienen ni idea de lo que están haciendo, porque el tucunaré es un pez carnívoro. Es como, pues, es introducir un depredador a un claro. ambiente en donde para el depredador es desconocido, pero él va a encontrar presas. Pero las presas, como no lo identifican como depredador, ellas se van a quedar tranquilas ahí, entonces generan muchos cambios. Ese digamos que es para mí el lado negativo, ¿cierto? Ujú, Y ujú. también, aunque eso está cambiando mucho, las prácticas de captura y liberación, ¿cierto? Que cuando el pez lo sacan, de pronto queda un poco afectado, ¿cierto? Se rompen tejidos por el anzuelo y ellos vuelven y los liberan, pero digamos que eso es un daño, pues. Claro. Entonces, creo, entiendo pues que eso ya lo están cambiando, que el pez lo meten, le ponen, digamos, isodine, lo organizan, lo mantienen ahí mientras que se recupera y vuelven, lo liberan. Wow, Pero ese, digamos que es uno de los temas negativos de la pesca deportiva. correcto. Pero para mí, lo más importante de la pesca deportiva es que le permite a la persona entender,
¿cierto? Apropiarse de los ambientes acuáticos. Ujú, Y así como la gran mayoría de los pescadores deportivos son conservacionistas, ujú, eh, hay otros que no lo son tanto, ellos simplemente les interesa su divertimiento, pero hay mm, otros que cada vez tienen una concepción más proteccionista de los ambientes acuáticos, porque si ellos conservan, eh, ellos se obtienen placer de esa observación de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, sí, cada vez esa es una manera de poder llegar a que las personas se apropien de los ecosistemas acuáticos, se empoderen de ellos también, es ¿cierto? interesante, es como que el Ujú. espejo tiene 2 caras. Exacto, Eso es sí. tal cual. ¿Y qué opinas de la pesca, o sea, de la captura de peces ornamentales? Eso es algo en que en Colombia, pues, es un gran productor, ¿no? De peces Sí, Colombia ornamentales. es un ¿Eso es gran correcto que? productor y digamos que hasta hace algunos años era una actividad económica poco regulada, Ajá, ¿cierto? Porque los peces ornamentales son tremendamente diversos y son desconocidos, como te digo, hasta hace algunos años. Yo entiendo que hace unos 10 años comenzó desde la Autoridad Nacional de Pesca el estudio de las poblaciones de peces ornamentales, ujú, porque antes no se sabía ni siquiera la especie, ¿cierto? ujú, Se hacían los pescadores ornamentales, se hacían, digamos que capturas y le iban poniendo los nombrecitos y después algún ictiólogo vino e hizo una clasificación o una identificación de las especies de los peces, entonces ya los pescadores los llamaban por un nombre científico, el coridora, por ejemplo, los coridoras que son del género coridoras, que son unos bagrecitos lindísimos, que son acorazados, muy coloridos, chiquititos, que vienen del Amazonas y del Orinoco, y entonces eh, los pescadores los aprovechan, ¿cierto? Em, y las mortalidades son muy altas. Es decir, desde que tú los capturas en el medio, que los llevan en los botes, los mandan a Bogotá, las mortalidades son altísimas. Yo creo que son más del 100%, mentira, más del 70% de mm, los animalitos que se les mueren. exacto, Entonces, pero eso poco a poco ha venido siendo modificado. Porque ya las autoridades y los pescadores ya le están dando la importancia, porque es que ellos ya se están dando cuenta de que esos peces no van a durarles toda la vida si los siguen utilizando de esa manera. Entonces, claro. yo conozco ya de trabajos recientes de la UNAP, en donde no solamente hacen una identificación de la especie que están, que están siendo utilizadas como ornamentos, sino también están caracterizando las poblaciones de cada especie. Entonces, eso es algo muy bueno, porque cuando tú caracterizas poblaciones, si tú sabes cuántos huevos pone un pez, una hembra, tú podrías más o menos orientar una medida de regulación, ¿cierto? Si tú tienes un pez que pone miles de huevos, bueno, es un pez que tiene, digamos, una alta probabilidad de que su población se renueve, pero si tú tienes un Claro, pez que tiene 200 huevos, pues es una población que no se renueva tan fácilmente en el medio. Entonces, claro. yo creo que hasta hace que comienzos del siglo XXI era un negocio casi que oscuro, escondido. Eso era como que entre los comercializadores de ornamentales, eso era información confidencial. Pero ya la cosa se abrió, ya. Además, también, por ejemplo, la técnica del barcode está ayudando mucho a identificar los peces. Entonces, ya digamos que se está eh, mejorando, digamos, entre comillas, el negocio o haciéndolo más sostenible en términos Mm, ambientales. interesantísimo. Sí. Pensando un poco en esta serie, si el nombre de esta serie es el río Territorios Posibles, para uno como ser humano, pues le abre una dimensión. ¿Con qué nos quieres dejar a nosotros, la audiencia, en cuanto a los peces que no hemos mencionado o qué crees tú que Colombia y el mundo tengan que saber sobre lo que nos falta saber y cómo nos enamoramos más de los peces, además de comérnoslos sin pensar en ellos? Sí, ¿Cómo los conservamos? sí. ¿Cómo Yo hacemos que creo el río que sea un sí. territorio posible para peces? Un mensaje que a mí me gustaría que las personas que escuchen esta serie y este capítulo en particular, y es que no tenemos que esperar a conocer todo para poder cambiar nuestras costumbres.
¿cierto? Porque muchas Ujú, veces, no, no, es que todavía no se sabe todo, todavía no tenemos suficiente información. No, sí, tenemos información. No es suficiente, no conocemos el 100%. Y quisiéramos nosotros desde la investigación conocer el 100% del universo, pero no es posible, nuestra mm, capacidad tiene unos límites. Pero entonces no esperemos a conocer el 100% porque es que nosotros si no cambiamos nuestras actitudes ante los ríos, ante las ciénagas, esto, digamos, se va a modificar de una manera que vamos a terminar afectados nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestras costumbres, el uso de la energía eléctrica, el manejo de las basuras, el uso de los plásticos. Es una tristeza ver las playas en las zonas próximas a los estuarios. Eso es horrible. Pues quien vaya al río Magdalena cuando empieza a descender de nivel y eso, la cantidad de bolsas plásticas que hay en las orillas es bestial. Es decir, hay que cambiar. Y la industria tiene que cambiar, los empaques tienen que ser degradables, todo se tiene que degradar, porque pues si uno quisiera hacer una asignación de responsabilidades sobre la contaminación por plástico del país, es simplemente irse a las playas del Caribe mm, y coger todos los plásticos tienen su marquita de su empresa, entonces simplemente es acomodarlo por toneladas, por de Johnson, de, no sé, de Head and Shoulders, de todos los cepillos de dientes, es decir, hay que empezar a cambiar a diferentes niveles. Yo como ciudadana, en mis costumbres, en el uso de la energía eléctrica, no prender todos los bombillos, utilizar bombillos ahorradores, las empresas, desde el sector empresarial, empezar a mejorar sus prácticas, no contaminar los ríos, los que hacen ropa, ¿por qué carajo botan el tinte a los ríos? Incluso los que cultivan coca y marihuana, mm, ¿por qué tienen que contaminar las aguas con los químicos que usan para controlar plagas en sus cultivos? Em, ¿Por qué la gente que, por ejemplo, el proyecto este de profundizar el río para que aumente el transporte por el Magdalena? ajá, Pues sí, claro, muy chévere y muy bueno promover este comercio desde del puerto hacia la zona interior de Colombia, pero no afectemos las planicies inundables son fundamentales. Entonces, como que desde cada sector, sí, desde cada sector se apropiaran del río, de los peces y como de toda la dinámica, yo creo que el mundo sería mejor. A mí me sucedió una cosa muy linda la semana antepasada, que el director, la UNAP, organizó un evento en donde quería resaltar, junto con los pescadores, ante las autoridades administrativas regionales y nacionales, la importancia del río, sus planicies aluviales, la importancia de recuperarlo. Y entonces, nosotros hacemos muchas charlas de divulgación, los investigadores, entonces siempre estamos siempre echando la misma cantaleta, los que protegen los peces se distribuyen a lo largo de la pendiente, los peces migran, se desovan, bueno, entonces toda esta cantaleta que uno siempre está dando información en cada presentación, en cada charla divulgativa, a mí me sorprendió, ¿sabes? El director de la UNAP hablando de los procesos biológicos de migración. ah, O sea, yo dije, no, lo conseguimos, que alguien que toma decisiones en el Estado colombiano maneje ya con esa propiedad el conocimiento que se ha generado, yo dije, no, ya, chuleado, ya cumplimos, digamos, por lo menos nuestra labor. Y los pescadores están súper convencidos del tema, ¿cierto? Entonces, yo creo que a través de los investigadores, los profesores, a través de la divulgación del conocimiento que generamos, podemos cambiar la mentalidad de la gente. O ujú, sea, no es solamente que yo lo cambie porque es que a mí me dijeron que tenía que cambiar, no, es que uno a medida de que va divulgando, de que va presentando, de que va presentando en diferentes lugares, con diferente público. Alguien de las 100 personas que están ahí, por lo menos 3 les quedó, ¿cierto? Les quedó como el mensaje que se quería dar. Y así yo creo que podemos tener esperanza, ujú, que el Magdalena y que los ríos en Colombia pueden ser, como dice la serie, territorios posibles para correcto. coexistir y para convivir respetando la naturaleza.
Correcto, Luz Fernanda, cómo te agradezco, la verdad que nos has puesto en las aletas de los peces, que eso es un poco lo que tenemos que hacer, es que uno piensa en ríos y no ve uno por debajo del agua y eh, Sí, uno habla de los grandes mamíferos que son espectaculares, pero a ver, de cierta manera la verdadera alma de los ríos pues son sus peces, es ujú. lo que está allí, lo que más hay. Entonces, puede que no Lo que tengamos más vemos, lo que ma lo que más lo vemos, que sí, más porque sí, debe lo que es haber más mucha familiar a cosa. nosotros. Exacto. Entonces, en ese sentido, dice uno: "Caramba, si pudieran hablar", pero es que están hablando, hablan con su movimiento y con su presencia. Lo que pasa es que no Ujú. entendemos ese lenguaje. Pero, Sí, pues, sí. sí, realmente es espectacular, esta visión tuya. Muchas, muchas gracias. Y yo creo que, pues, ya con esto, cerramos esta conferencia de hoy. Esta charla de hoy más. Y los invito pues a que continúen escuchando y viendo las charlas del ciclo de conferencias Hablemos del Río, del Banco de la Ujú, República y este proyecto tan lindo, el Río Territorios Posibles, que nos sigan por las redes sociales de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, que son varias, y los invito a que piensen un poco en todo lo que sucede en los ríos colombianos. Así que ujú. muchas, Muchas muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias a ti, Luz Fernanda, y te Hasta deseo lo luego. mejor. Gracias.